Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Bueno, en el capítulo 14 habíamos visto cómo Joab logró traer nuevamente a Absalón del exilio. Vimos la historia de esta mujer que él contrató para que haga una escena y que después al final el rey fue conmovido y logró otra vez perdonarle a su hijo. Primeramente le trajo solamente hasta la ciudad, pero no le permitió verle. Y después, pasando el tiempo, ya el mismo Joab le presentó. Entonces, vemos que la intención de Joab aquí era reconciliar a David con su hijo, porque David no se sentía muy bien. Por más que su hijo cometió un gran pecado al haber matado a su hermano Amnón por aquel abuso que hizo él con la hermana de Absalón, que era Tamar. Eso habíamos visto en los capítulos anteriores. Entonces Joab quiso reconciliar a la familia. Bueno, ¿qué pasó? Finalmente David le perdona a su hijo, se reconcilian, están todo bien, pero en el corazón de Absalón había quedado una herida o una cicatriz. ¿Conocen esa famosa cicatriz que no puede curar? Mucho tiempo David no le hizo caso a su hijo Absalón, le tuvo como lejos. Y eso se quedó como una herida en el corazón de Absalón. Y hay veces en que uno hace un tipo de reconciliación con una persona, pero queda en el fondo una herida, como, qué sé yo, como una marca. Cada vez que le veas a esa persona, te acordás de lo que te hizo y te golpea, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, estos puntos son muy importantes porque cuando nosotros hablamos de teshuvá, de arrepentimiento, de cambio de corazón, incluye dejar todas esas heridas, todos esos rencores. Y si eso no se cura, si eso no desaparece por completo, después se ven los resultados. Si yo hago una alianza con una persona que me hizo daño, o que me perjudicó, o que me maltrató, pero no logro perdonarle por completo, si dejo una pequeña mancha en mi corazón, a la larga eso se va descomponiendo en mi vida y no va a haber buen final. Por eso cuando yo le perdono a alguien, tiene que ser con corazón sincero. Por eso no puedo después de un tiempo volver a salir. Me acuerdo luego que vos me hiciste así tal año. Ahora nada me acuerdo. No, entonces no, por eso no voy a tener yo nunca paz. ¿Están entendiendo ese punto? Entonces yo tengo que saber eso cuando yo soy una persona que estoy volviendo a la palabra. Eso no significa que aquella persona 100% tiene que cambiar conmigo. Si yo he decidido cambiar, yo tengo que borrar de mi corazón toda amargura, todo bloqueo que haya contra esa persona, para que pueda servir fielmente. Bueno, acá vamos a ver que esto no ocurrió en el corazón de Absalón. Después de varios tiempos que su padre le rechazó, él se quedó con un corazón dolido. Aunque la verdad, hay que tener en cuenta que él merecía morir porque él cometió un crimen, asesinó a su hermano. Pero su papá tuvo misericordia. Eso es el problema de mucha gente, que ellos no dimensionan su pecado con gravedad, pero sí ven al otro como grave. La gente, cuando ellos hacen algún pecado, no piensan que es muy grave lo que ha hecho. Pero sí, cuando alguien le hace algo, eso sí es grave. Vea, ya pues se deje pesa, grave, vea. Pero nunca nota lo que él hizo, la gravedad que tiene también. Eso también nos convierte en egoístas. Y todas estas son resultados de la vida de una persona. Ahora miren cómo comienza el capítulo 15. El capítulo 14:34 terminaba así. Vino pues Joab al rey y se hizo saber entonces, llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón. Hubo una reconciliación. Ahora, versículo 1, capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Qué significa esto? Después de esto, ¿qué? Después de haber ya logrado reconciliarse con su papá,
Para Absalón era importante que su papá no tenga ninguna enemistad contra él. Era muy importante eso. Y logró eso. Ahora su papá le besó, le abrazó, te quiero, hijo, todo bien. Después de esto, ¿qué empezó él a hacer? Empezó a planear un tipo de usurpación. En realidad, Absalón estaba como en la línea de sucesión. Él era el siguiente para reinar en Israel. Entonces dice que empezó a conseguirse carros, ¿sí? Caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, que significa tipo guardaespaldas. O sea, formó un pequeño escuadrón militar, ejército. Entonces, ¿para qué esto? En aquel momento no era necesario. Si él realmente estaba con su papá, trabajaba con su papá, peleaba con su papá, iba a tener un ejército oficial, ¿no? Un ejército, no sé si me entienden, oficial. Pero él tenía un ejército particular. O sea, un ejército que estaba a su servicio. ¿Por qué una persona empezaría a hacer estas cosas? Porque tiene algunos pensamientos a la larga de ir en contra de la autoridad. Por eso empieza a formar su propio grupo, sus propios carros, sus propios soldados. Quiere decir que él les pagaba, él les solventaba. Estos 50 hombres no pertenecían al ejército de David. Eran personas que trabajaban para Absalón. Entonces la gente cada vez que le miraba a Absalón, ¿cómo le miraba? Ahí va el Absalón con su ejército. Entonces se admiraban así. Cuando a vos te ven caminando nomás así solito, Absalón el pobre. Pero cuando te ven con un ejército, con carros, se admiran. Entonces lo que él trataba de hacer era ganar la admiración del pueblo. Que vean que él no es cualquier persona. Si nosotros caminamos por la calle, ¿cómo andamos? Si yo cuando caminamos por la calle, va a esa guatanta, pero imagínense que Carter camine por acá, Horacio Carter. ¿Cómo él anda? Toda la gente sale, mira, se asombra, ¿no? Pero Horacio Carter, antes de ser presidente, ya andaba así. Ya andaba con escolta, con guardaespaldas, con todo. Porque él es una persona especial, importante, no es común. Los senadores, bueno, esa era la idea de Absalón. Ya están entendiendo su mentalidad. Quiere que la gente le vea como alguien importante. Pero realmente, ¿quién era importante en aquel momento? Solamente el rey y sus generales. Si él quería ser importante, él tenía que estar entonces pegado al ejército del rey, tenía que estar pegado a la corte del rey para ser importante. Pero él quería ser importante fuera de lo que el rey hacía. Y ahí ya nosotros estamos notando él estar separándose del rey. Pero a pesar de eso, David nunca dijo nada ni hizo nada. ¿Se acuerdan cuando Saúl era rey? Apenas porque la gente le alababa a David, él ya sentía celo. Este me quiere quitar el trono, decía. Y David estaba al lado del rey, peleaba con el ejército del rey. Era fiel al rey. Nunca él formó su propio ejército antes. Después de ser perseguido, sí. Pero en el caso de David, él no está haciendo nada. Y realmente sí Absalón quería quitarle el puesto, pero David no está haciendo nada. David podía ya, ¿por qué mi hijo está teniendo carros, ejército? Podía empezar ya a tomar cartas en el asunto, pero decidió no hacer nada. Yo también tomo esto porque siempre a los que se rebelan en una congregación se le llama Absalón, ¿no? Este es un Absalón, se está rebelando contra el pastor. Es un hereje, ¿sí o no? Está bien, puede ser que cuadre, ¿no? Pero vamos a mirar la actitud que hace David cuando a Absalón se le revela. ¿Qué actitud hace David? Nada. No está tratando de acusarle, ni defendiéndose, ni ponerle tropiezo a Absalón, nada. Si una persona piensa que uno de los miembros de la iglesia está convirtiéndose en Absalón, si el pastor principal de una congregación nota que uno de sus líderes o de sus miembros está agrupando gente y formando gente para hacer su grupo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Simplemente nada. Dejarle, que haga, que levante, que crezca. Porque si el ministerio que una persona está siguiendo es de Dios, Dios va a hacer que permanezca. No es que uno tiene que permanecer en ese lugar. No, yo soy el pastor y nadie me va a tumbar de aquí y al que quiera rebelarse lo derrotaré. No, no tiene que hacer así.
Eso es algo para aprender de esta historia. Muy importante. El liderazgo lo pone el Todopoderoso, nada más. Bueno, empezó así entonces, versículo 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía en un lado del camino, a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Bueno, el versículo 4. ¿Qué es lo que empezaba a hacer Absalón? Ahora se ponía a la puerta, a la entrada principal, y generalmente la gente venía de toda la provincia para pedir audiencia con el rey, para hablarle de sus situaciones. Y claro, el rey era una persona muy ocupada, tenía muchas cosas que hacer, muchas veces ya no le podía atender a todo. Entonces, cuando había personas que no se le atendió, que quedaron un poco, ay, no me atendieron, ¿quién ahí acudía a ellos? Absalón. Oye, ¿cómo estás? Quiero escuchar tu problema. Ah, tengo este problema. Ah, mira, qué interesante tu problema. Empezaba a escucharle. ¿Qué significa esto? La gente, cuando ve que alguien, por ejemplo, en la política ocurre mucho eso, ¿no? Cuando nosotros vemos que el líder no está pudiendo solucionar todos los problemas, aparecen los que se levantan ahí. Yo podía ayudar al pueblo, yo puedo salvar al pueblo, vengan, yo le voy a dar, así. Que se hacen como los que van a solucionar los problemas. ¿Conocen eso, no? Siempre el que está peleando por el cargo quiere ayudar a la gente, le lleva remedios, le lleva esto, le ayuda en esto. Una vez que entra al poder, ya no quiere saber mandar a la gente. Desde aquella época así, se le manipulaba a las personas. Entonces él le atendía a todas las personas, le atendía muy bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él buscaba? Ganar el corazón de las personas. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros, para ponerle mal a alguien, le alabamos o le halagamos a alguien. Eso hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros hacemos algunas amistades con tal de ponerle en... Y eso ocurre mucho también entre las congregaciones. Especialmente cuando hay una persona que está medio dudando de su fe, entonces aparece otra persona para darle con todo, para hablarle mal en contra del líder, del pastor o de tal hermano. Así también ocurre. A mí no me cae tal hermano, entonces veo a alguien que más o menos duda también y me voy y le ayudo y le soluciono su problema. El famoso que se hace misericordioso para ponerle mal a otro. ¿Entienden eso, no? Se hace el que piensa en los hermanos, el que quiere ayudar al prójimo, el que quiere visitar a los que están enfermos, con tal de ponerle mal a otro hermano o al pastor. El pastor no se va a visitarle a nadie, no tiene luego piedad de nadie. Mira, yo me fui a visitar a tal persona. Hay esa tendencia. Si una persona va a hacer algo, va a hacer un bien con alguien, no tiene que ser para ponerle mal a otro. Eso tenemos que saber muy bien. No tenemos que ir nosotros, por ejemplo, una persona, supongamos un miembro de una iglesia tuvo problemas con su pastor y yo me voy a, por medio de ese problema, voy a ayudarle para, como quien dice, aprovechar la situación y traerle a mi granero. Sí, yo sabía lo que tu pastor era un rebelde, tu pastor un desastre. Venid a nuestra iglesia. Nuestra iglesia va a vivir mejor. Nosotros predicamos la verdad. Nosotros estamos mejor que ellos. Eso es típico, ¿no? Entre las iglesias. Bajarle la caña al otro para que quede en tu escuadro. Esto estaba haciendo Absalón. Otra vez. ¿Y David qué hacía mientras? Nada. ¿Ustedes piensan que David no se enteraba de nada? ¿Era tan tonto que no sabía lo que ocurría? Claro que sí. La gente le informaba: tu hijo está ganando el corazón de la persona y déjale. Si mi hijo quiere ganar el corazón, un día él va a ser rey, está bien. No le importaba. Esto es lo que me sorprende mucho a mí. David nunca peleó por el puesto. Ni cuando Saúl le perseguía. Él muchas veces tuvo la oportunidad de matarle a Saúl, pero no lo hizo.
Esto se llama ser líder. Alguien que no busca querer estar enfrente de los demás. Alguien que porque Dios le pone ahí, está ahí. No se defiende, no ataca, no empieza a hacer, alguien está conspirando contra mí, ¿por qué están hablando así? Nada. Parecería un tonto, ¿no? Y bueno, y tejo David. No es tonto. Él entendió cómo funciona la jerarquía y el poder de parte de Dios. Eso entendió David perfectamente. Dios le mostró durante todo el tiempo que Saúl era rey cómo se tiene que gobernar. Por eso él sabía también, un día mi hijo va a ser rey. Y si el Todopoderoso quiere que él reine, yo no voy a poder impedir. Además, David sabía una cosa, que él había pecado contra Dios. Él no podía exigir justicia. Él solamente podía exigir misericordia. Señor, tenga misericordia de mí. El hombre que sabe que ha sido transgresor, que ha sido pecador, que ha hecho mucho daño, que ha causado muchos problemas, ¿cómo puede exigir justicia? Que se me haga justicia, quiero justicia. Generalmente, esa gente más sinvergüenza son los que piden justicia. Los que han hecho muchísimo, lo que nadie le pidió, no. Nadie nomás se dio cuenta de sus fechorías. Adecuado lo lloré y derecho. Bueno, continuemos. Versículo 5. Aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Era muy amable, le trataba muy bien. Una de las cosas también que hay que tener en cuenta, ¿por qué algunas personas son muy amables conmigo? Hay que investigar muy bien. ¿Qué es lo que hay en su amabilidad? ¿Qué es lo que pretende? No es que uno tiene que ser argelado con la persona. Tampoco eso, ¿no? Pero hay veces que algunos ya aparentan una amabilidad muy extraña, ¿no? Y eso se observa. Ese tipo de querer ganarle a una persona por una falsedad es lo que Absalón está haciendo. Querer ganar a la persona por un corazón que no es real. Realmente a él no le interesa al pueblo, y vamos a ver después por qué. No le interesa tampoco su padre, nada. Pero está siendo amable, está mostrando amabilidad. Hay que cuidarse de eso. Esos famosos amigos que dicen que te quieren, que son lo mejor, pero te llevan hacia otro rumbo, hacia otro lugar, hacia otra dirección, hay que tener cuidado con ellos. Él dice que le abrazaba, le amaba, yo te quiero mucho. ¿Qué es lo que quería? Lo que él quería era quitar ese deseo, ese corazón que tenían ellos hacia el rey David y trasladarlo a él. Eso es lo que quería. Continuemos. De esta manera, versículo 6, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así, ¿qué dice ahí? Robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Robaba el corazón de los de Israel. Guarden bien ese versículo. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de todo Israel. ¿Qué significa eso? El rey David, atienda muy bien este punto, el rey David siempre ha sido un rey que vivía de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a las cosas que está escrito en la Biblia. Pero Absalón acaba de cometer crimen, está fingiendo, está haciendo su propio ejército. Entonces, cuando la Biblia dice que robaba el corazón de todo Israel, quiere decir que le estaba sacando de las cosas legales, de las cosas establecidas por Dios, hacia las cosas carnales. ¿Están entendiendo? Le está sacando de las cosas espirituales, porque el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él guiaba al país conforme a la ley de Dios. Pero Absalón, ¿cómo guiaba? Absalón estudiaba la Torá. No. Él estaba planeando robar el trono, robar el puesto. Por lo tanto, cuando él le hablaba a la gente, lo que hacía era decirle que no es necesario tantas cosas. No es necesario hacer esto, no es necesario hacer esta cosa. Ustedes demasiado ya están sacrificándose. Conmigo van a tener libertad y paz. Conmigo van a tener paz, conmigo van a tener libertad. Así él hacía. O sea, lo que estaba haciendo Absalón es llevarle de la ley, de la palabra, de lo correcto a la libertad, libertinaje. ¿Y eso le gusta a la gente? Yo pregunto.
Ya no necesitan más las fiestas bíblicas, ya no necesitan más guardar el Shabbat, ya no necesitan, no es que le estaba diciendo directamente así, pero en pocas palabras le estaba dando más libertad, le estaba diciendo, conmigo van a tener más libertad, van a ser más libres. Y eso le empezaba a gustar a la gente. Usted entonces tiene que investigar cuando una organización o congregación o denominación o amigo o cuate o socio te lleva de las cosas de Dios hacia las cosas carnales. Este es Absalón. O sea que yo aceptaría entonces el calificativo de Absalón si lo que yo estuviera haciendo es de la palabra, de la escritura, de lo establecido por Dios. Yo le estoy llevando a que ustedes hagan lo que Dios no dijo. Pero qué raro que la gente te llama Absalón, pero no sabe qué es lo que estaba haciendo Absalón. ¿Qué es lo que estaba robando Absalón de David? Ahora nosotros sabemos ya. Absalón estaba sacando al pueblo de hacer la voluntad de Dios a vivir carnalmente. Eso estaba haciendo Absalón. ¿Terrible o no? Terrible. Continuemos. Versículo 6, ¿no? De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. El juicio que era, juicio es donde se leía lo que la escritura dice. ¿Entiendes? Suponiendo que una persona viene exigiendo algo que la Torá dice que no hay que hacer así, y David no le aceptó. No, vamos a ver, ¿qué dice la Torá? La Torá dice así, entonces tienes que pagarle a tal persona tal cosa. Salía esa persona renegando, no, entonces le encontraron, ay, ¿qué pasó? Y yo vine y le dije al rey acá sobre mi problema, y él dice así, pero esto es injusto. No, yo voy a solucionar. No, vos tenés razón. Así estaba haciendo que la gente se vuelque de la palabra a su razón. Le daba a cada persona su razón. Y da gusto así, ¿no? Da gusto encontrar a alguien que te dé tu razón. ¿Cuál la mandá? ¿Sí o no? Este tiene que ser nuevo rey, el que nos dé nuestra razón. Si nosotros queremos dormir hasta tarde tienen que dormir. Nosotros no queremos participar tanto en las actividades, no hay necesidad de participar. Nosotros todo su gusto se le da. Entonces ahora se dan cuenta cómo gana el corazón. Claro que sí. Después, 7. Al cabo de 4 años, pasaron 4 años. Aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido al Eterno. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si el Eterno me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré al Eterno. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Ahora, una característica que tiene la persona falsa, escuchen bien, es más religioso que el que es sincero. ¿Entendieron lo que dije? ¿Cuál es la característica de la persona falsa? Más religioso que la persona que es sincera. La persona sincera siempre va a reconocer sus faltas, sus debilidades. La persona falsa va a querer mostrar que es muy religioso. Fíjense lo que está haciendo acá Absalón. Padre, yo le había prometido al Eterno que si me hacía volver a Jerusalén, yo iba a ir a Hebrón. Hebrón era una ciudad simbólica, religiosa. Ahí fue donde Abraham recibió la promesa, fue donde David fue ungido como rey. Era, ¿cómo se puede decir? Una ciudad muy importante para los israelitas. Quiero ir a ofrecer sacrificio en ese lugar, quiero ir a hacer votos, quiero ir a orar. Lo mismo que decía allá por hacer oración. ¿Qué le dijo David? Y el rey le dijo: ve en paz, hijo mío. Sí, hijo. ¿Se dan cuenta cómo David le da todo el gusto, le da todo el privilegio, le da, ella pola anda y ella posea? Ningún momento, no hay una forma de decir David era muy duro con él, le frenaba mucho, por eso él se sintió presionado y por eso quiso rebelarse. Muchas veces la gente cuando se revela dice: no, es que lo que pasa es que en la iglesia me tenían así, me exhortaban, me trataban mal, entonces yo no aguanté más, entonces me rebelé contra el pastor. Así dicen algunos, ¿no? Pero en este caso David, ¿qué estaba haciendo? ¿Le retaba, le decía algo, le menospreciaba? Nada, solamente estaba dejándole hacer su gusto. Después, entonces envió Absalón mensajeros. Viene el versículo 10.
Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Para este entonces, han pasado 4 años, para este entonces ya Absalón había ganado el corazón de muchos líderes. Ya había muchos líderes que le apoyaban. Ya había parte del ejército también que estaban con él. E inclusive el consejero principal del rey David, que era Aitofel, estaba al lado de él. Entonces, una de las formas de que una persona que se rebela logre poder es que empieza a ganar confianza entre las personas que tienen autoridad, entre las personas que son importantes. Siempre van a escuchar este dicho: fulano, luego también piensan como yo. ¿Escuchaban ese dicho? Fulano y fulano también piensan igual que yo, no soy yo el único. Para no caer solo en su pecado, siempre le mete a otra persona también. Hay otro también que estamos ahí a pensar o pensar. Bueno, pueden tener razón. Lo que hay que saber es que si lo que están haciendo está establecido por la Torá o no. Eso es lo que ellos no se dan cuenta. No importa si toda la gente importante te da la razón, ellos están de acuerdo con lo que dice la Torá o no. Si hay uno nada más que te diga: la Torá no dice así, todos ellos están equivocados. Esa es la razón. Entonces, cuando en un momento ustedes se ponen todos de acuerdo, vamos a hacerle que van a hacer un conflicto, un complot, usted organiza, ¿no? Uno se levanta, vamos a hacer un complot contra la iglesia, contra el pastor, porque se ponen todos de acuerdo. Antes que se pongan todos de acuerdo, antes que estén todos de acuerdo, tienen que analizar si ese punto en el cual todos están de acuerdo para ir en contra del pastor, de la iglesia o lo que sea, está en la Torá o no. Eso tienen que primero sacar en conclusión. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Para poder hacer una revuelta, ganar el corazón del pueblo, convencerle al pueblo de que te siga, primero tenés que mirar si lo que vos estás haciendo está o no está en la Torá. Si no está en la Torá, aunque 90% te apoye, está equivocado y sí o sí vas a fracasar. Sí o sí vas a fracasar. Eso es lo que la gente no entiende. No es buscar gente que te apoye. Cuando Jesús fue crucificado, cuando Yeshua fue crucificado, al principio mucha gente le seguía, mucha gente le apoyaba, pero después todo el mundo gritaron: crucifíquenlo, crucifíquenlo, todos gritaron. Y parecía como que la mayoría mandaba. La mayoría, lo que dice la mayoría es lo que hay que hacer. Pero lo que ellos estaban haciendo no estaba en la Torá. Ni la forma que Yeshua fue condenado no estaba escrito en la Torá. Por lo tanto, ellos no hicieron lo correcto. Entonces, eso es muy importante que nosotros siempre tengamos en cuenta. No crean ustedes cuando la mayoría piensa igual. Crean cuando la Torá dice así o no. Eso tienen que aceptar. ¿Qué dijo? Que van a gritar Absalón reina. ¿Dónde me quedé? 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando digáis que el sonido del shofar, ¿no?, diréis: Absalón reina en Hebrón. Van a anunciar: Absalón es el nuevo rey. Ahora, ¿por qué en Hebrón? Recuerden que David ahí fue donde fue coronado como rey. Entonces Hebrón era también la característica de Hebrón, era como la ciudad que reclama el reinado justo, así ellos consideraban. Porque cuando los de Hebrón, la tribu de Judá, le consagraron rey a David, era porque ellos creían que el Todopoderoso, el Eterno, estaba con David, y Saúl y la familia de Saúl se habían apartado de la palabra. Entonces es como que cuadra eso, ¿no? Ahora Absalón está en Hebrón, la gente de Hebrón le apoya, entonces parece que Dios está con Absalón. ¿Saben quién? ¿Hasta quién creyó eso? ¿Hasta quién logró creer eso? Sí. El mismo David creyó que sí. Yo creo que Dios le ha puesto a mi hijo como rey. Imagínense. Porque estaba haciendo todo correcto, todo como se tiene que hacer. El pueblo le aclamaba. Hebrón ha sido nombrado rey. La gente tocaba el shofar. Un problema nomás tenía Absalón. Hay una parte en la escritura que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que menosprecie, maldiga a su padre y a su madre,
muera irremisiblemente. Absalón se estaba poniendo en contra de su padre, cosa que la Torá no permite. Por más que parezca que él está haciendo todo lo correcto, el pueblo le apoye, la Torá no le permite. Además, para que él sea rey, ¿qué tiene que ocurrir? David tiene que morir. Mientras David no muera, él no puede ser rey. Además, el que te unge como rey es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, ¿con quién estaba trabajando? Con David. Entonces, todos los requisitos que la Torá establece, él no estaba cumpliendo. ¿Pero qué? Absalón, ¿qué sí tenía mayoría? Gente. Griterío. Veía, Absalón, Absalón, muchedumbre. Por eso nosotros tenemos que guiarnos por la muchedumbre, por la multitud. Nos decimos, pero en esta congregación hay mucha gente, allá son muchos, ellos tienen mucho poder, mucha actividad. No, eso no vale. Por eso parece que Absalón tenía la razón, porque todos estaban con él, todos le apoyaban. Parece que él era el rey legítimo. Y hasta David se creyó eso. Después, y fueron con Absalón, esto atiendan bien muy bien esta parte. Fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Estas personas eran delegados, eran ministros, eran personas importantes, que fueron invitados, pero son ese tipo de personas, atiendan muy bien, que nunca está pendiente de nada. Siempre están pendientes en sus asuntos, solamente después de que ocurre algo se enteran. Inocentemente, sin saber las intenciones. Inocentemente sin saber las intenciones. Ahora, ¿por qué vos podés caer inocentemente sin saber las intenciones? ¿Quién cae en esas cosas? Sí, el que no está pendiente de lo que está ocurriendo. ¿Alguna vez no le ocurrió eso a usted? ¿Ocurre o no ocurre? Si no estamos pendientes. Eso también puede ocurrir cuando venga el juicio final. Que no le sorprenda como ladrón en la noche, dice la Escritura. Que no es que venga, ya estamos en pleno juicio y ustedes no saben qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que ocurre? Porque estaban más pendientes en sus negocios, en sus cosas, en sus trabajos, que ocurre ya el rapto, el arrebatamiento, la tribulación, lo que sea, y ustedes están ahí con su sencillez de corazón. Ya el que le está llamando no es más el Mesías, sino el antimesías. El antimesías es lo que le está convocando, y sin darse cuenta, ustedes ya le están sirviendo a él. Yo creo que muchas congregaciones, muchas denominaciones, con su sencillez de corazón están sirviendo a Dios, que no saben que realmente le están siguiendo al sistema. Están haciendo servicio para el sistema. Están rebelándose contra el ungido sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Así es. Cuando uno se rebela contra la palabra, contra la Torah, contra lo establecido, contra Yeshua, sin darse cuenta, porque cree que está haciendo lo que el Padre dice, es porque tiene un corazón sencillo. Ñandé, como decía Yeshua, como decía, o Pablo decía, Yeshua decía, ¿no? Sed astuto como la serpiente y manso como la paloma. Es que quiere decir astuto, pendiente. No vaya a confiar nomás en cualquier cosa. Eso es importante. Esto también para David va. Para David va. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Era muy importante que estas 200 personas estén, porque eran personas de la sociedad alta. Entonces, cuando la gente escuche que estas 200 personas están con Absalón, todo el país va a decir, Absalón era entonces el rey. Si estas personas le apoyan, quiere decir que es cierto. Y ahí ustedes ya pueden darse cuenta cómo estaba el pueblo. El pueblo ya tan confiadamente estaba viviendo, tan, ¿cómo se dice en nuestro lenguaje? Panchamente, tan bebrí. Ustedes saben, cuando una sociedad vive así, muy cómodo, todo es normal, ya no dimensiona lo que está ocurriendo. ¿Por qué? La gente ya está pensando como política. Si estos hombres importantes apoyan a Absalón, quiere decir que es el rey, pero David todavía no murió. Entonces quiere decir que ellos ya no dimensionan más la parte bíblica. Ya se convirtió en un estado laico. ¿Sí o no? Eso es lo que está haciendo Absalón. Convertirle a Israel de un estado
bíblico a un estado laico, un estado que vive solamente por reglas de política. Sin darnos cuenta muchas veces en la iglesia, en las congregaciones, así se convierte. Que votación, que nombramos a tal persona como presidente. No nos gusta este pastor. Ustedes saben que hay congregaciones que por mayoría de votos le expulsan a su pastor y le ponen a otro. Ustedes pueden hacer también las elecciones, ¿no? Vamos a hacer las elecciones. Sí, se convierte en un estado así de derecho, como dicen, ¿no? Un estado de derecho. A esto lleva Absalón. Entonces, otra vez yo digo, ¿no? Para que alguien te califique de Absalón, si algún día escuchan, tiene que ser porque vos le estás llevando a la persona a hacer las cosas política y humanamente y dejar lo que Dios estableció. Ese es un Absalón. Eso es lo que está haciendo él. Continuemos. Y mientras Absalón ofrecía sacrificios, miren, religiosamente también se está haciendo espiritual, ofreciendo sacrificio. ¿Cómo vos te vas a animar a ofrecer sacrificio? Oh, el Eterno bendice. Y vos te estás rebelando contra tu padre. ¿No es algo raro? Es lo mismo que ustedes quieran hacer una oración al Todopoderoso, pero están maldiciendo a sus padres, a sus hermanos, están teniendo ira contra alguna persona. Su oración no funciona, no sirve. Le va a rebotar. Eso tienen que entender. Y fueron 12. Mientras Absalón ofrecía sacrificio, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Anoten este versículo 2 en su cabeza. El conspirador tenía ya a los más importantes del pueblo, tenía al consejero principal, y según un texto de la escritura, este Aitofel era como si Dios aconsejara. Cuando habla de Aitofel, habla como que Dios mismo estuviera con su consejo, era muy certero. Su estrategia militar muy exacto. Pero ahora él, ¿a quién se ha unido? A Absalón. Porque él está viendo el futuro de Israel en una forma política. En una forma ya de... Israel necesita un joven, líder, guapo, fuerte. Ya no un viejo inútil como David. Israel necesita este tipo de mandatario. Y el pueblo también creía así. Necesitamos un nuevo líder, un líder, ¿cómo se puede decir? Con ideas, renovadora. No, alguien que esté ahí en la arcaicedad de la escritura. Ya esto hay que dejar ya. Necesitamos a alguien nuevo. Entonces Aitofel se une con él. Entonces, ¿cómo dice que se hizo la conspiración? La conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Otra vez. Sinónimo de espiritualidad de una persona es que mucha gente le sigue o no. Cuando vemos que a una persona le sigue mucha gente, quiere decir que es espiritual. Ah, mira, puede ser espiritual porque mucha gente tiene. Y el otro, nadie. Vamos a ver después quiénes se quedan con David. Vamos a analizar bien este punto. Continuamos, 13. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él, fíjense cómo habla David en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Yo entendí en este versículo 14 que David entendió una cosa: si viene mi hijo a hacerme guerra, de seguro mis súbditos van a pelear y va a haber masacre entre hebreos. Y él estaba entendiendo que me parece que Dios me ha quitado del reino. Él no estaba pensando que Absalón está mal. Sí, yo creo que Dios está haciendo. Entonces voy a entregar normalmente el mal reino. Entonces toda la gente que quiera seguirme, vámonos. Y huyeron. Entonces él dejó al pueblo así tranquilo. Él no llevó nada, no exigió nada, no preparó un ejército poderoso para ir a enfrentarse con su hijo. Simplemente dijo: el que quiera seguirnos, el que quiera seguirme, vamos. Claro que el que le siga a David tiene que entender, si vos le seguías a David, a partir de ahora te convertí en un rebelde. Porque ya oficialmente David, al retirarse de Jerusalén, ¿qué está haciendo?
está entregando el poder. Entonces oficialmente en todo el país se le va a reconocer a Absalón como rey. Entonces el que siga a David, ¿qué va a hacer? Un rebelde. ¿Sí o no? ¿Ustedes quieren ser rebeldes? A partir de que una congregación es oficial, es grande, es poderosa, y vos te retirás de ahí, tenés que decidir a quién le seguir. ¿Sí o no? ¿Al rebelde o al que tiene la autoridad laica? Porque nosotros vemos que Absalón consiguió una autoridad política, porque no está con el sumo sacerdote, no se ha hecho la ceremonia de unción, significa que él es como un golpista. Políticamente asumió el poder, todo el pueblo está con él. ¿Quién está con David entonces? ¿Quién seguiría a David? La gente que cree todavía lo que la Torá dice. ¿Y son muchos? Son muy pocos. ¿Entienden este punto? Por eso, seguir a David quiere decir huir descalzo, andar en el desierto, no tener local propio, no tener ciudad, no tener palacio, no tener nada. Eso es seguir a David. Es una sombra de lo que Yeshua también estaba haciendo. Yeshua prefirió salir a los montes, salir al campo. Él no se estableció en un palacio, no se estableció en un templo. Él vivía humildemente en el desierto. Y si Dios quiere ponerle como líder, de ahí le va a traer nuevamente. Él le va a entregar otra vez el poder. Por eso mucha gente quería que Jesús sea un líder revoltoso, ¿no? Que arme un ejército, que se vaya en contra de los romanos, pero él no. Inclusive cuando Pedro le corta la oreja al soldado del sacerdote, él le restaura. Guarda tu espada, le dice. Porque él sabía, no es la manera de establecer el reino. Continuemos. 15. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia, primero su familia, en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Le dejó a sus concubinas ahí en la casa para que... Yo entiendo que el propósito por el cual le dejó a las concubinas era para que ellos puedan servir a los que van a venir. Para que inclusive le dejó como plato en bandeja, ¿no? Ustedes van a la gente que venga, le van a servir, le van a atenderle en todas las cosas. ¿Sabes? Que prácticamente dejó todo en manos de su hijo. Hombre, eso es bandeja. Y el rey entonces salió con todo su... Ya le digo, 17. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos. Fíjense acá quiénes le siguieron. Los cereteos, los peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. Estos eran refugiados. Recuerden que hubo un grupo de filisteos también, de otras naciones, que apoyaron a David y se vinieron a refugiar en Israel. Entonces eran como personas que habían huido de sus reyes para ser uno con David, para unirse con David. ¿Quiénes entonces eran? Refugiados. Entonces estamos viendo que los que están ahora apoyando a David son, ¿quiénes son? Refugiados. Personas que habían sido auxiliados por David, que huían de sus reyes. Personas que no necesitaban inclusive unirse con David, porque los refugiados, en una guerra civil, los refugiados no tienen por qué meterse en nada. Ellos no son atacados de nadie. Pero ellos deciden venir desde Gad, desde la ciudad donde están, y acompañar a David. Automáticamente ellos se convierten ahora en enemigos del nuevo reino de Israel. ¿Sí o no? Por eso miren lo que le dice David. Y dijo el rey a Ittai, geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey. Fíjense cómo ya le llama David a su hijo. ¿Cómo le llama? Rey. Ya está reconociendo. Yo no soy más rey. La rey cuanga. Además le dice: ¿para qué venís conmigo? Porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete
y haz volver a tus hermanos, y el Eterno te muestre amor permanentemente y fidelidad. Yo cuando veo esto me acuerdo de un antepasado de David, de su tatarabuela. ¿Quién era? Noemí. ¿Se acuerdan Noemí? Que Ruth quería ir con ella y le dijo, vuélvete, yo no tengo más nada para entregarte. Yo ya perdí todo. Regresa a tu pueblo, regresa a tu nación, vive feliz. ¿Qué le dijo Ruth? No me ruegues que te deje ni me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Qué creen que va a decir este Itai Eteo? Gracias David por entenderme. Bueno, por lo menos me hiciste, por lo menos yo ya cumplí. Ahora me voy otra vez con Absalón. Irse con Absalón, por ejemplo, imagínense que Itai se presente ante Absalón, le diga, señor Itai, nosotros los eteos, jereteos, queremos servirte. Muy bien, le va a felicitar, le va a poner en alto puesto. ¿Sí o no? Pero ¿qué le dice este Itai? Y respondió Itai al rey, diciendo, vive Elohim y vive mi señor, el rey. Él le llama rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Cuando vos tenés unos amigos en la pobreza, en el fracaso, cuando no son nadie, y esos amigos son tu amigo, y después vos llegás a tener puestos grandes, llegás a heredar muchas cosas, ser alguien importante, son tu amigo. Y después volvés a fracasar y vuelven a ser tu amigo. Esos son los amigos verdaderos. Los que te siguen porque sos el rey de Israel, porque tenés la voluntad de Dios, porque te aprecian de verdad, no por qué puesto tenés o qué cargo tenés. ¿Están entendiendo acá lo que es amistad verdadera? Aunque muéramos contigo, no te vamos a abandonar. ¿Cómo puede ser que estos extranjeros hayan tenido tanta fidelidad al rey? Porque ellos vieron el corazón del rey. Estos hombres que ni siquiera son hebreos, son más hebreos que los propios hebreos. ¿Sí o no? Son más fieles, porque ellos aprendieron lo que es el valor de la misericordia. El haber recibido la gracia por parte de David, el haber sido exiliado, el haber sido tratado como hombres importantes, ellos se sentían muy bendecidos. Y ellos creen, si tenemos que morir con David, vamos a morir con él. ¿Ustedes qué tipo de pensamiento tienen? Mientras le vaya bien al pastor, a la iglesia, le vamos a seguir. Pero si un día fracasa, ya no tiene nada, pues cada uno nos va a ir por nuestro camino. Ahí se ve quién es quién. Es fácil cuando todo va bien, cuando hay toda la actividad, las reuniones, todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando un día no tenemos más nada? Tenemos que reunirnos bajo un mango. ¿Qué pasaría? Ya no hay más salón, ya no hay más micrófono, no hay más nada. No, pastor, ahora predica debajo de una plaza en el campo, predica. Allá en la plaza San Lorenzo hace sus reuniones. Más amigo J. Pepe, mejor me voy para de sufrir. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. ¿Dónde está David ahora? ¿Está en un palacio? ¿Está en una ciudad? ¿Dónde está? En el desierto. Su techo es el techo del cielo. Su luz es la luna. Eso es. Entonces David dijo a Itai, ven pues. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Ahí están los primeros seguidores de David. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Llorando, lamentando. No es que se van con mucha alegría. No es que hacer la voluntad del Padre te da felicidad y alegría. La Biblia dice que el que tiene fidelidad tiene que padecer, tiene que sufrir. Seguir al Padre muchas veces es decepciones, humillaciones. Pero llorando, pero se iban. Lamentándose, ese mismo lugar donde Yeshua se lamentó por Jerusalén también. Y aquí también iba Sadoc, sumo sacerdote, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Elohim. Y se asentaron el arca del pacto de Elohim, y subió Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Elohim a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos del Eterno, Él hará que vuelva
y me dejará verla y a su tabernáculo. Nuevamente algo interesante. ¿Se acuerdan que en tiempo de Samuel, sus hijos agarraron el arca y llevaron como amuleto para ganar la guerra? Ahora, voluntariamente, los sumos sacerdotes, los hombres de fidelidad a Dios y los levitas están llevando el arca, haciendo entender que la voluntad de Dios está con David, a pesar de que se están rebelando contra el rey. Pero el rey, ¿qué le dice? Regresen el arca a Jerusalén. Vuelvan. Pónganse a servicio de Absalón. Si el eterno Elohim me permite, yo regresaré y volveré a ver esa arca. Quiere decir, si hallo la gracia ante mi Creador. David en 100% dejó su causa en manos de Dios. Esa es una fe grande, ¿no? Eso es confiar en Dios. Nosotros cuando tenemos primer problema ya queremos abandonar todo, tirar todo. No, Dios no está loco conmigo. Pero Él está dejando todo hasta... Él no quiere que la gente piense que Él cree que el arca es un amuleto. Si Dios está conmigo, con arca o sin arca, va a estar conmigo. Así Él entendió. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaaz y tu hijo Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron al arca de Elohim a Jerusalén y se quedaron allá. Regresaron a su lugar. Y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Este lugar, la cuesta de los olivos, es el lugar donde Yeshua se paró y dijo esta palabra: Jerusalén, Jerusalén, lamento por Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces te quise cubrir como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste? Pero he aquí, no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Y lloró, dice Yeshua, por Jerusalén. Lo mismo está haciendo David, porque está viendo la tristeza que está ocurriendo con su pueblo. 31. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Eterno, el consejo de Ahitofel. Lo que entendió David acá, Ahitofel es un consejero perfecto, es un consejero que dice lo que va a ocurrir, pero el problema es que ahora está haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Quiere decir que por más inteligente que vos seas, por más matemático, por más experto en algo, si vos te alejas de la voluntad de Dios, sí o sí te vas a equivocar. Eso hay que tener en cuenta. No hay que confiar en nuestra propia inteligencia. Dios dijo así: cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Elohim, he aquí Usai, arquita, que le salía al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Este Usai era también un consejero de David, pero en menor escala. Era un consejero que estaba también ahí en la corte y viene acá al servicio de David. Fíjense lo que le dice David. Y le dijo David: si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. O sea, David le está diciendo: quiero que te presente allá con Absalón y le diga que le vas a servir a él, y cuando Ahitofel dé un consejo, vos vas a contradecir. Y la pregunta es: ¿cómo es que Absalón va a creer en Ahitofel y va a rechazar, va a creer en Usai y va a rechazar a Ahitofel? ¿Cómo es eso? ¿Saben por qué? Porque después vamos a ver cuando en el siguiente capítulo el consejo que le va a dar Usai a Absalón va a parecer más sangriento que el consejo de Ahitofel. Pero Ahitofel no era sangriento su consejo, pero era exacto. Y el consejo de Usai era sangriento, pero había tiempo.
Lo que Usai hizo es ganar tiempo para David. Eso es lo que va a ocurrir. Bueno, esto se nota que David, aunque está entregando todo el poder, igual está administrando ahí algunos puntos clave. Claro, ¿por qué él hace estas cosas? Cuando vos tenés una persona de confianza, cuando vos tenés una persona que realmente hace la voluntad de Dios, vos podés ponerle en un lugar para que sea clave para decir la verdad o decir la mentira. Para que pueda ser testigo, para que pueda abrir el corazón de esa persona que está desviándose. Cuando vos tenés la seguridad de que esa persona va a hacer lo que la Biblia dice. Pero acá no estamos viendo que David está planeando ir a pelear contra Absalón. Solamente le está poniendo ahí a Usai para que pueda establecer otra vez la voluntad de Dios en ese lugar. Eso es muy importante entender. No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. He aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaaz, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyeres. Información, simple información. Después, así vino Usai, amigo de David, a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. A partir de este momento, ¿quién es el nuevo rey de Israel? Absalón. Pero la pregunta es, ¿quién le puso a él como rey? ¿Dios o él mismo? Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Ahora, otra vez, para terminar, cuando nos acusen de Absalón, cuando alguien te acuse de Absalón, o escuchen que le acusa a alguien de Absalón, deben investigar. Si ese que está siendo acusado de Absalón está haciendo lo siguiente, apartando al pueblo de la Torá hacia lo humano, sacando a las personas de creer en la Torá, de hacer lo que dice la Torá, para hacer lo que su pensamiento dice y quiere, entonces ese título de Absalón le queda bien a esa persona. ¿Sí? Y yo reconocería que soy Absalón si fuera eso lo que hubiera hecho. Por eso muchas veces he pensado, cuando decidí salir de la congregación, ¿qué es lo que Dios iba a hacer conmigo si yo no hubiera encontrado esta palabra? Realmente hubiera sido Absalón. ¿En serio? Si lo que nosotros compartíamos acá era lo mismo que compartíamos antes, ¿qué es el problema? ¿A dónde le estaría yo llevando al pueblo? A desobedecer lo que dice la Torá, lo que dice la Escritura. Y eso es lo que yo hacía antes. Por eso, Absalón es la persona que desvía al pueblo de la Escritura y de la verdad para establecer una comunidad que viva de acuerdo a reglas humanas. Lo mismo que hacían los saduceos en tiempo de Yeshua. Los saduceos, si ustedes analizan, ellos ya eran más políticos que espirituales. Por eso se levantó el movimiento de fariseos, pero que después también se corrompieron. Entonces es muy importante entenderlo. ¿Cómo podemos saber que no estamos siendo Absalón? Cuando estamos haciendo lo que el Padre dice, sin importar si ganamos o perdemos. Lo importante es que estamos haciendo lo que el Padre dice. Amén. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Segundo libro de Samuel,